Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a mi clase de termodinámica para ingenieros químicos y en la tarde de hoy vamos a estar resolviendo el último de los 3 problemas de práctica para el examen. Y en este caso el problema es similar al problema, al ciclo de refrigeración por compresión del problema número 2 que resolvimos en el video anterior. Pero ahora la eficiencia del compresor es solo de 80%. Ya nosotros sabemos cómo, ¿verdad?, bregar con ese tipo de situaciones y cómo calcular el trabajo real, relacionando el trabajo real con el trabajo ideal del compresor. Así que el sistema permite que la temperatura del líquido saliendo del compresor en este caso, perdón, del líquido saliendo del condensador. Es imposible que salga, ¿verdad? Del compresor salga líquido. Los compresores usualmente trabajan con gases, así es del líquido saliendo del condensador a 30 grados. Así que nos están hablando del 30 grados aquí, del punto número 3. Determine lo mismo, el power del compresor, la capacidad de refrigeración, y también nos están diciendo que calculemos el coeficiente de desempeño. En este caso es bien importante porque miren que como la eficiencia es de 80%, entonces ahora estamos trabajando con un compresor real. Vamos a ver cómo esto repercute en el desempeño de todo el sistema. Y es por eso que ahora nos vamos a enfocar en el punto 2, en donde ya vemos que el delta S no es igual a 0. El delta S es mayor de 0, porque se trata de un proceso real, y entonces por eso vemos la línea entrecortada y vemos un aumento en la entropía desde el punto 1 hasta el punto 2. Así que nos vamos a enfocar en ese proceso ahora real, teniendo en cuenta obviamente los cálculos que ya nosotros hicimos para ese compresor cuando trabaja, ¿verdad?, idealmente entre menos 10.09, que es menos 10.09 grados Celsius, en el estado de vapor saturado y el estado de vapor sobrecalentado a una presión de 9 bar. Nosotros ya tenemos, ¿verdad?, el cálculo de este proceso ideal. Y entonces vamos a poder calcular el trabajo real sin necesidad de repetirlo, porque este cálculo lo hicimos ya en el problema anterior, en el problema número 2. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Por lo pronto, ahora nos vamos a enfocar entonces en calcular cada uno de la entalpía en cada uno de los puntos claves, que sería el 1, el 2, el 3 y el punto 4. Vamos a empezar por el punto de la salida en el condensador, que sería el punto 3, que sabemos que sale a una temperatura, vamos a bregar con el punto 3. Y sabemos que en el punto 3, ese líquido, ya sabemos que está en la zona de subenfriado, pero quiero que lo demuestre con las tablas para que se acostumbre a que en muchas de las situaciones no va a tener el gráfico. En el punto 3 sabemos que la temperatura es 30 grados Celsius, ¿verdad? Sabemos allí. Y la presión, obviamente, todo un isóbara, la presión, en el punto 3 la temperatura es 30, la presión entonces es 9 bar. Así que para demostrar que es líquido subenfriado o comprimido, yo voy a buscar en la tabla de vapor saturado P7 a una presión de 9 bar, ¿cuál es la temperatura de saturación? Y vemos que esa temperatura de saturación está en 0.53 grados Celsius. O sea que la temperatura de saturación está por encima
de la temperatura de esa corriente. O sea, que esa corriente está subenfriada, está por debajo de la de saturación. Por lo tanto, el líquido subenfriado. Así que, en el caso del líquido subenfriado, como ya hemos discutido anteriormente, hay una fórmula, si usted quiere el valor exacto, ¿verdad? Para calcular esa entalpía, la fórmula es la siguiente. Usted va a usar la entalpía del líquido saturado a la temperatura de la corriente, en este caso 30 grados Celsius, más la diferencia de presión de la corriente menos la presión de saturación a 30 grados Celsius, que es la temperatura del sistema o de la corriente, por el valor del volumen específico del líquido saturado. También a la temperatura de la corriente. Así que esta información la va a obtener en las tablas de vapor saturado, al igual que esta. Entonces nos quedaría que H3 es igual a 91.49 kilojoules por kilogramo, más la temperatura de la corriente es 9 bar, menos la presión, ¿verdad?, de saturación a 30 grados Celsius. Usted la puede leer en la tabla, 7.7006. Así que factorizamos bar 0.6. Damos la unidad de presión, en este caso bar. Vamos a multiplicar por el volumen específico, en este caso ya yo lo convertí, 0.84117 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilogramo. Recuerden que en la tabla usted lo lee en centímetros cúbicos por gramo, pues ya usted sabe cómo pasarlo y se necesitan estas unidades para que al final nos quede kilojoule por kilogramo. Así que al final del día vemos que este término es sumamente pequeño y el resultado es aproximadamente el valor del primer término. Así que si el volumen específico es bien pequeño, al igual que las diferencias de presión, no vale la pena realmente hacer todo este cálculo, y en muchos de los casos uno aproxima la temperatura de líquido subenfriado como la temperatura del líquido saturado a esa temperatura del sistema, leyendo obviamente esos datos en la tabla de vapor saturado, obviamente para el líquido, ¿verdad? Porque vemos que en las tablas de vapor saturado aparece información tanto de líquido como de vapor, pero no podemos equivocarnos y usar datos de vapor cuando estamos hablando de líquido. Así que mucho cuidado con eso, porque en el examen eso es lo que la tendencia de muchos estudiantes a confundirse. Así que calculamos ¿verdad? Al final del proceso logramos calcular ese valor de H3, que como sabemos, al pasar por la válvula de estrangulamiento, que es isentálpica, entonces también tenemos H4. Así que ya tenemos H3 y tenemos H4. Vamos entonces ahora, voy a borrar, o yo puedo seguir escribiendo aquí. Vamos entonces al punto 1. Voy a dividir aquí a ver si puedo calcular en el punto 1. ¿Qué tenemos en el punto 1? Correcto, por saturado. Así que podemos leer de la tabla de vapor saturado, la entalpía en el punto 1 es 241.3 kilojoules por kilogramo. Y ahí tenemos ya el punto 1. El valor en el punto 1. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con la entalpía en el punto 2? Usted primero tiene que calcular el trabajo ideal, porque usted conoce la fórmula de eficiencia del compresor que relaciona el trabajo ideal o el trabajo real. Y usted sabe que ¿verdad? Un compresor real consume mucho más trabajo que un compresor ideal. Así que usted va a colocar el valor, ¿verdad?, de ese trabajo real
en el denominador y en el numerador va a colocar el del ideal, que es mucho menor, para obtener un valor, ¿verdad?, en porcentaje de fracción. Así que usted ya calculó entre estas dos mismas condiciones en el problema número 2, que el trabajo ideal era 31.09 kilojoules por kilogramo. Y entonces el trabajo real, que es lo que usted quiere calcular ahora, pues sería, ¿verdad?, la incógnita. Si despejamos, y esa eficiencia es ¿cuánto? 80% nos está diciendo el problema, así que es 0.8. Entonces despejamos esta incógnita, que no es más que el trabajo real, ¿verdad? No es más que el trabajo real, así que si despejo, me queda que el trabajo real va a ser igual a 31.09 kilojoules por kilogramo entre 0.08. Así que el trabajo real que acabo de calcular es esta operación de aquí. Esta operación de aquí, que nos da entonces 38.8625. Es mayor porque yo requiero mayor trabajo que el ideal, porque estoy trabajando a un 80% de eficiencia, así que joules por kilogramo. Ahí tenemos entonces el trabajo real. Y ese trabajo real nos va a permitir a nosotros calcular la entalpía 2, porque yo sé que ese proceso real, ¿verdad?, cuando hago el balance de delta H es igual a Q más W, consideramos que el proceso ¿verdad?, es adiabático. Entonces yo puedo decir que el cambio de entalpía, que es H2 menos H1, no H2S, estamos en H2 menos H1, porque ahora estamos trabajando con el proceso de la línea punteada. Menos H1 es igual al trabajo real, porque estamos, ¿verdad?, en ese proceso real, es igual a 38.825 kilojoules por kilogramo. Y yo sé que H1 cuánto vale, así que H2 es igual a 38.825 kilojoules por kilogramo menos H1, que es cuánto H1. Eso lo calculamos ahorita, ¿verdad? H1, 241.3. 241.3 kilojoules por kilogramo. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da un H2 que, a ver, ¿cuál es el valor de H2? El valor de H2 que si no estaba negativo, ¿verdad? Pero al pasar, ojo con esto, estaba negativo, pero al pasarlo del otro lado queda positivo. Ojo, no se equivoquen con los signos como acabo de hacerlo ahora, porque entonces fallamos en los balances. Así que 38.8625 más 241.3, eso nos da una entalpía de 280.1625 kilojoules por kilogramo. ¿Está bien? Así que ya ahí tenemos H2. Voy a borrar, que ya veo la pizarra llena y me enloquece. Así que entonces vamos ya tenemos H1, H1, H2, H3 y H4, que son iguales a H3 y H4. Así que ahora podemos hacer los balances para responder a las preguntas. Así que el W del compresor para la pregunta A es 2, es que H2 menos, perdón, sí, H2 menos H1. ¿Y H2 cuánto es? 280.1625 menos H1, que es ¿cuánto? 241.3 kilojoules por kilogramo, todo eso. Así que vamos a factorizar las unidades. Así que eso me da
un W del compresor de 38.8625 kilojoules por kilogramo. Y si multiplico eso por el flow rate, que es 0.08 kilogramos por segundo, obtengo el W punto, porque se cancelan los kilogramos y me queda kilojoules por segundo, que es kilowatts. Así que eso me da 3.109. Ahí ya tenemos la respuesta a la pregunta A, que era, nos estaban preguntando que determináramos el compressor power en kilowatts. Que lo tenemos. Vamos a la parte de la parte A. Vamos a la parte B. La parte B nos pide capacidad de refrigeración. Así que para hallar la capacidad de refrigeración, prácticamente yo tengo que hallar la cantidad de calor que el evaporador está sacando del salón para mantenerlo a una temperatura bien baja. Esa capacidad de refrigeración del sistema. Así que el Q del evaporador va a ser igual a ¿qué? A H1 menos H4. Y H1 menos H4 es lo mismo que decir H1 menos H3, porque nosotros calculamos el de H3, que es igual al del H4. Así que esto va a ser igual a 241.3 menos 91.49 kilojoules por gramo. Así que el Q del evaporador va a ser igual a ¿qué? Esto nos da 149.81 kilojoules por kilogramo. Si lo multiplicamos por el flow rate, que es 0.08 kilogramos por segundo, nos da entonces el Q del evaporador, que es el Q del evaporador, que es 11.9848 kilojoules por segundo. Lo pasamos a toneladas, tenemos 11.9848 kilojoules por segundo por un minuto, equivale a 60 segundos, por 211 kilojoules por minuto, equivalen a una tonelada. Así que eso es igual a 3.41 toneladas. Ahí ya tenemos entonces la respuesta para ver. Ahora vamos entonces a calcular la última, la parte C, que es el coeficiente de performance. Y yo sé que el coeficiente de performance es igual a la cantidad de calor que yo logro sacar del salón a través del evaporador, dividido entre el trabajo que me gasto en el compresor. Así que eso es igual a 149.81 kilojoules por kilogramo entre el trabajo del compresor, que es 38.2625 kilojoules por kilogramo. Mírenlo aquí. Esto me da entonces un coeficiente de desempeño de 3.8548. Y entonces con eso damos por terminada, ¿verdad?, esta sesión de práctica de problemas de sistemas de refrigeración, y entonces estamos listos para tomar el examen. Les agradezco mucho su paciencia y también el tiempo dedicado a esta sesión de hoy, y espero que la hayan disfrutado. Así que seguimos en contacto con muchas más clases virtuales. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Se despide Omar Móvil.